Presidenta de las Mujeres Empresarias y Directivas de Segovia. Y vamos a continuar con la segunda mesa redonda de la jornada, que se llama Instalación y Tecnología para la Eficiencia Energética. Y os voy a pedir que vayáis subiendo según os nombro. Ismael Nieva Gómez, gerente de NIESAM. Alfonso Rincón García, director general de Globales. Julián Rodríguez Jiménez, CEO Virtual Reality Solution Sociedad Limitada, y Alberto Contreras, director general de Naturels Consulting. Me hubiera encantado que hubiera más mujeres representativas, pero veo que aún somos pocas, ¿no? Bueno, faltan, pero poco a poco vamos cogiendo nuestro terreno. Sí, muy equilibrada, efectivamente. Bueno, como hemos oído en la primera ponencia de hoy, lo que no se mide no existe. Y no solamente hay que medirlo para saber que existe, sino que hay que entender lo que estamos midiendo. Y una vez entendido lo que estamos midiendo, hay que tomar decisiones sobre ello y hay que volver a medir para ver si las decisiones son acertadas o no son acertadas y estar en continuo un círculo de medición, reparación, medición y reparación. Y por lo tanto, dado que estamos aquí para ayudar a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, que en gestión, pues bueno, saben hacer muy bien lo que saben hacer, pero a veces la gestión les falla un poquito, me gustaría que me contestarais todos, si es posible, qué tecnología y equipos ofrece actualmente el mercado para que las pequeñas empresas puedan realizar este tipo de mediciones, contramediciones y gestión, y además les sea fácil y cómodo poderlo hacer, dado que el autónomo normalmente y el pequeño empresario se dedica a hacer su trabajo, no a gestionar específicamente. Puedes empezar, por ejemplo. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias, AFE, por invitarnos a estas cosas, que bueno, pues yo creo que siempre está bien. Yo soy instalador, entonces una de las cosas que sí que nos interesa hacer ver en este tipo de intervenciones es para el monitoreo, para todas estas cosas, hay muchísimas soluciones, y muchísimas soluciones muchísimo más fáciles de las que pensamos. Cuando hemos empezado la charla, el primer señor que ha salido, que era nuestra, cuando habla de monitorización y empieza a poner todas estas transparencias tan molonas, pues lo que se nos va el dinero es al bolsillo. Pensamos, esto tiene que valer un pastizal. Monitorizar todo esto tiene que valer un pastizal. Pero la realidad es que no vale un pastizal. O sea que hay muchos sistemas, hay sistemas punto a punto, sistemas punto multipunto, sistemas que van cableados, sistemas que van vía radio, sistemas que nos parece mentira, pero que con un aparatito chiquitito y con una batería también chiquitita nos está funcionando 5 años y nos está dando señales a 12 kilómetros de distancia. O sea, eso en pequeños municipios, fincas, todas estas cosas, es algo con lo que no contamos. Y dice, joder, me gustaría saber cuántas veces pasa esta vaca por esa valla a comer. Joder, pues como no ponga un tío allí, pero que son soluciones realmente fáciles. Dentro de la industria es más fácil aún, porque la industria suele ser un recinto cerradito. Una industria, una fábrica más grande, más pequeña, un colectivo, un instituto, un colegio, o una plaza de un pueblo donde sí que se puedan tener cosas, pero en estos casos se puede hacer vía cableado en una industria. En la industria ya tenemos ahí toda la infraestructura preparada, se puede cablear, y en zonas remotas donde es muy difícil subir, donde un tío tiene que ponerse el arnés. Yo vengo del tema de telecomunicaciones, alturas, siempre pienso en mis arneses y en mi seguridad, ¿no? Entonces un tío que tiene que subirse a un silo a arreglar cualquier cosa, a ver si el aparato funciona o no funciona con el arnés, con todas estas cosas, pues es muy fácil poner un aparatito vía radio que le va a tener 5 años y te va a estar funcionando, y no tienes que ir continuamente a hacerle cosas. O sea que a lo que voy, que hay muchos sistemas muchísimo más fáciles de instalar de lo que pensamos, y muchísimo más fáciles de monitorear también de lo que pensamos. Siguiente. Gracias. Bueno, yo soy Alfonso de Globales. Mi trabajo me dedico al tema de la digitalización de procesos para las empresas, ¿vale?
Yo creo que lo más importante para el ahorro de energía y la eficiencia energética es la concienciación que tenemos que tener cada uno. Partiendo de eso, de que tenemos que estar concienciados en que tenemos que apagar la luz simplemente cuando tengamos luz solar. Muy importante es el tema de la monitorización de todos los sistemas, que ya nos ha explicado Fausto cómo funciona un poquito, y qué es lo que podemos hacer y aportar nosotros desde como empresa de desarrollo que somos. Y bueno, pues muchas veces la tecnología tiene que ser transparente para las personas, porque si la tecnología no es transparente para las personas, no hacemos nada. Por ejemplo, en un desarrollo de software, es un ejemplo muy básico, si hacemos una consulta a una base de datos donde están nuestros datos, según hagamos esa consulta gastaremos más o menos energía. Si hacemos una consulta que es eficiente, también será eficiente en el consumo de energía, ¿no? Y bueno, pues por ahí un poco va nuestro trabajo. También tenemos que aprovechar esa tecnología que ahora mismo tenemos y que podemos hacer uso de ello, que es todo este tema de la nube, que es un compendio de servidores, de infraestructuras que ya utilizan y que seguramente estén esa energía haciéndola más efectiva para esos sistemas esos CPDs, esos servidores que hay en la nube, que nosotros utilizamos por un módico precio. Ahí también podremos tener una eficiencia energética en nuestro sistema. Y yo creo que lo más importante es la concienciación de cada uno, el tener pues claro que tenemos que utilizar la energía de una forma responsable. Juan. Buenos días, soy Juan, CEO de Asertia. Y bueno, nosotros nos dedicamos a lo que es el Big Data, la inteligencia artificial, la robótica y el análisis de procesos. Entonces, digamos que nuestra especialidad no es la aplicación de toda esta tecnología al mundo de la eficiencia energética, pero al final la eficiencia energética está basada, a nuestro modo de ver, en todo lo que hemos dicho. Tenemos que monitorizar, tenemos que medir, tenemos que tomar decisiones inteligentes y al final el resultado es que en la cuenta de explotación esto sea positivo. Yo personalmente no quiero entrar en si es mejor o peor o en temas morales, sino simplemente desde el punto de vista de la empresa tiene que ser eficaz. Antes nos comentaba, me ha parecido muy interesante, creo que nos han educado, cuando hablamos de las subvenciones, nos han educado de que no podemos iniciar un solo gasto hasta que no hemos presentado la subvención, con lo cual hemos sido entrenados en ello. Si cambia la filosofía y realmente las empresas podemos tomar decisiones que son productivas para nuestro negocio y no dedicarnos a ver cómo podemos luego alinearla, pues probablemente será todo más eficaz. Pero dentro de esta, simplemente quiero hacer un poco un inciso porque me ha parecido muy interesante y creo que es la primera vez que lo he oído, seguramente por desconocimiento mío, pero de verdad que me parece... Es realmente cierto. Yo he decidido guardar todas mis facturas porque yo soy de las que invierto primero y no pido nunca. Sí. Lo que pasa es que el problema que hay muchas veces es que si invertimos el dinero y lo que es la solicitud la hacemos 3 meses después, no vale nada. Por eso digo que Entonces, me ha encantado escuchar la noticia. Correcto. De hecho, la convocatoria que vamos a sacar de industria para la renovación de calderas sale con carácter retroactivo desde el año pasado. Qué bueno. Genial. Bueno, pues yo creo que ese tipo de cosas... hay un cambio. Yo creo que está existiendo un cambio de mentalidad, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Hemos hablado de sistemas caros, sistemas baratos, de que hay muchas formas de monitorizar. Nosotros en lo que nos especializamos es en recoger datos y que los sistemas de inteligencia artificial sean debidamente entrenados. Nos basamos en que el cliente es el que conoce su negocio. El que tiene una empresa y ha superado los 10 años, es que sabe lo que está haciendo. Cuando no sabe lo que hace, en 3-4 años esa empresa ha desaparecido. Por tanto, creo que nosotros como empresa tecnológica no tenemos que explicarle a nadie cómo debe desarrollar su negocio. Lo que debemos hacer es ayudarle a que tome el control de toda la información que forma parte de su negocio. Y hoy en día la energía es uno de esos factores. Antes no era importante. En una fábrica de piensos, por ejemplo, se podían gastar 6.000 euros en un mes.
Hoy en día se pueden estar gastando 60.000 euros en un mes. Bueno, ahora no, pero hace un año en los picos de consumo. Estamos hablando de costes que antes eran asumibles, ahora ya no lo son. Entonces hay que poner el foco sobre ello y desde luego tratarlo. ¿Qué es lo que creo, o por no repetirme o por no repetir lo que ya se ha dicho, que debemos poner el foco? Los protocolos. Existen protocolos estándares de lectura de contadores. Por ejemplo, no quiero entrar en temas demasiado técnicos, pero el IEC 870-502. Este es un protocolo que lo que hace es que cualquier dispositivo pueda leer de cualquier contador. Y eso lo puede hacer alguien con un Arduino. Arduino, con un dispositivo electrónico que te puede costar 12 euros. ¿De acuerdo? A donde voy es que no existen barreras tecnológicas para poder acceder a la información, pero hay que saber acceder a ella, hay que saber almacenarla correctamente, como bien decía Alfonso. A lo mejor, incluso desde el punto de vista energético, es mejor contratar un servicio en la nube que te cuesta unos pocos euros y no tienes que comprar un servidor, no tienes que estar pendiente de esa máquina, no tienes que gastarte en aire acondicionado. Desde el punto de vista de la gestión de la propia información, hay muchas herramientas que nos van a permitir ser eficaces, ¿no? Y, pues bueno, solamente por poner un ejemplo, existen, por ir anotando cosas, me he quitado temas y añado algunos sobre la mesa. Existen los tramos de consumo, que son los fijos y los variables, y todo está controlado a través de una tabla que es la OMIE. Bueno, pues lo que debemos hacer, entiendo que todos los profesionales que de una manera u otra entramos dentro de esta, o que digamos que podemos ayudar a nuestros clientes con ello, es hacerles ver que existe este tipo de información, que es información que es accesible, no tiene por qué ser costoso, y una vez que eso lo cruzamos con nuestros datos productivos, pues vamos a ser capaces de decidir, oye, que el sistema nos ponga el foco en aquellas cosas que nos llaman la atención, para luego poner remedio a ello. Nos comentaba, por ejemplo, lo del hotel, ¿no? Que habían, en el primer ejemplo, que resulta que había una señora que ponía el agua caliente para que el vaho humedeciera las cosas. Bueno, pues eso, si no lo has medido, evidentemente, pues no te puedes dar cuenta, pero si estás midiendo que efectivamente eso sucede los lunes, y los lunes es cuando hay un determinado trabajador, pues puedes asociarlo con un comportamiento muy concreto, y como eso, 1000 cosas. Alberto. Muy buenas, pues está todo dicho por parte de mi compañero Fausto y por ellos. Evidentemente me quedo sobre todo con no hay barreras tecnológicas ni económicas en este sentido para implantar sistemas de control. Son cosas muy baratas, la tecnología ha avanzado mucho, no tenemos que tirar de cableados de 30 metros para hacer comunicaciones dentro de una gran industria, de una granja de pollos o de un... Hablamos de central de vacas o de lo que sea. A la hora de tener todas estas comunicaciones ya cada día son muchísimo más sencillas, y efectivamente toda esa información nos puede generar que, junto con lo que él decía del OMIE, muchas veces nos olvidamos de, efectivamente, vamos a intentar ahorrar, vamos a medir, vamos a tener el conocimiento, tenemos los equipos, se ha desarrollado todo, pero ahora hay que coordinarlo con nuestra factura eléctrica. Hay que coordinarlo para tener esa accesibilidad que tenemos hoy día de una manera muy rápida. Se trata de enseñar a, por ejemplo, en procesos productivos, que la persona responsable del proceso, todos los días a la 1 del mediodía, y sabiendo el sistema de compra de energía que tiene, es tan fácil como durante 2 minutos analizar cuál es el precio. Olvidémonos de si P1, P2, P3, P6, porque la diferencia de los peajes y los cargos es 1 eurito, 2 euritos megavatio. Realmente donde está la diferencia es saber o ser sabedor de que si en una empresa se sueldan 3 horas al día y sabemos que entra el turno a las 6 de la mañana y se pone a soldar hasta las 9, y el pool, con el cambio de paradigma que ha habido ahora, debido a la crisis, ¿no? La energía, antes todo el mundo intentaba utilizar el P6, pero el cambio de paradigma, lo que ocurre ahora es que tenemos una doble ola de precio en el que el precio diurno es más barato que el nocturno, y sabemos fehacientemente que a partir de las 10 de la mañana la energía baja hasta las 6-7. Ya no es un problema de demanda en este país, ahora es el problema de la oferta, ¿vale? Entonces, en el momento que entran las renovables, que tenemos buen tiempo, y esa demanda está muy cubierta por las renovables, lo que está ocurriendo es que el precio baja al mediodía. Entonces, si una industria es consciente con este sistema de control, que sabe dónde y por qué está consumiendo de una manera muy sencilla, el poder decir a este grupo de trabajo que en vez de que suelde de 6 a 9, que lo haga de 10
a 2, puede provocar que ese consumo no le estés pagando a 110, sino que lo estés pagando a 35. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener que acostumbrar a tener una alta volatilidad del precio, donde antes veíamos una estabilidad entre 40 y 70 euros megavatio, que es lo que nos venimos moviendo en los últimos 15 años. Esto va a cambiar. Entonces vamos a tener un mercado muy volátil constantemente. Y para eso va a ser más importante que nunca controlar, tener el conocimiento, saber cómo estoy consumiendo y por qué, y ahora decir, ¿en qué puedo cambiar? Hay empresas que hemos cambiado, que solo trabajaban un turno de mañana de 6 a 2, y lo que hemos cambiado es de 10 a 6. Lógicamente existe un conflicto laboral, porque la gente, todos nos gusta entrar a las 6 de la mañana y salir a las 2 del mediodía. Pero al final creo que tenemos que ser pragmáticos. Lo que hemos hecho nosotros es dar la cara, reunirnos con una empresa de 15 trabajadores, donde a mí el empresario me dice, Alberto, esto es inviable, cuando yo les diga a los trabajadores que hay que cambiar esto, pues van a estar en contra, pero la empatía existe y sobre todo el seguir teniendo el pan. Entonces al final yo bajo al proceso productivo y le enseño la factura del cliente del hierro a 400 euros la tonelada y luego les enseñé las facturas a 1.400. Y luego les enseño la factura de 30.000 euros al mes y ahora les enseño la de 140.000. Que la empresa está tirando a pulmón, se está descapitalizando la empresa. Entonces, en 2 meses la empresa cierra la persiana. Entonces, ¿qué queremos? ¿Eso? ¿O aprovechamos este conocimiento con las mediciones que tenemos y lo que sabemos que está pasando y cómo estamos consumiendo? ¿Y podemos reducir la factura un 30% aprovechando estas horas que se dan porque entra toda la generación renovable, como os digo, las horas centrales del día y porque cada vez efectivamente hay más empresas con autoconsumo instalado y eso provoca que se vaya reduciendo la demanda de las horas centrales porque muchas de las empresas ya tienen un 20, un 30% de su consumo abastecido por su propio tejado. Por lo tanto, realmente bajan su demanda de electricidad de lo que es la red general. Entonces, nos tenemos que empezar a acostumbrar en esto y como tenemos la tecnología tan barata para poder medir y tener conocimiento, se puede hacer. Hablamos de una industria, pero lo podemos llevar a una panadería. ¿Por qué vamos a poner todos los hornos a las 6 de la mañana? ¿Por qué las jornadas que hacemos a lo largo de la mañana apagamos el horno y dentro de 2 horas, mira, se me acaba el pan? Pues ahora voy a volver a poner el horno y volvemos a hacer que el horno vuelva a recuperar la temperatura para hacer el pan. Si medimos, obtenemos el conocimiento de decir, si entre una hornada y otra pasa más de 1 hora, puedo hacer off-on, pero si no la pasa, quizá me interese tener una temperatura de consigna del horno a 60 grados y cuando vaya a meter la siguiente hornada nos va a costar energéticamente menos recuperar otra vez los 180 grados que no hacer el apagado y el encendido. Esto se puede hacer en una panadería o se puede hacer en cualquier negocio, los ordeños de las vacas, por ejemplo. El intentar guardar cierta la producción de autoconsumo bien vía batería física o bien una batería virtual, donde se nos acumule ese excedente que hemos tenido y a las 6 de la tarde, cuando hacen el segundo ordeño del día, claro que podemos aprovechar los paneles para parte del consumo, ¿no? Pero si el que hacen a las 6 de la mañana hemos guardado vía batería física o vía batería virtual, pues podemos reutilizar ese consumo en esa hora. Si el mercado está barato, no lo voy a utilizar. Ahora, si el mercado está caro, como sé que estoy viendo esas horas a las 6 de la mañana que la energía se ha disparado, pues tiro de mi reserva. Eso vamos a tener que implantarlo cada día más y si somos conscientes de ello, vamos a abaratar costes porque tenemos una muy buena oportunidad. Muchas gracias. Queda claro que no hay barreras tecnológicas ni hay barreras económicas, dado que la tecnología tiene precios asequibles. A mí se me ocurre que hay una barrera que hay que traspasar, que es la psicológica y cultural de las empresas, que desde mi experiencia también como consultora de empresas es una de las más complicadas, porque quien ha hecho algo toda la vida de una manera, que lo decía Yolanda anteriormente, pues continúa haciéndolo así. Y al primero que hay que convencer es al CEO o al equipo de familiar, si es empresa familiar, pero luego nos encontramos con boicoteadores dentro del personal. ¿Cómo solucionáis esto con vuestros clientes? ¿Cómo conseguís que lo que os compran realmente lo implementen? Porque muchas veces compran y se guardan en un cajón las soluciones, pero no las utilizan, ¿no? Es tema de educación. Es igual que a nivel cultural, si os dais cuenta, ¿por qué personas de 50 o 60 años se han puesto a reciclar a día de hoy? O de 45. Porque sus hijos
a nivel educativo se les ha enseñado a que esto está mal hecho, hay que reciclar de esta manera. Entonces, sus papás en casa ahora reciclan, porque si ven que su padre mete la botella de plástico en el orgánico, dice, papá, esto no es así, esto es ahí. Entonces, si transformamos la educación en ese sentido, al final todo el mundo cuando llegue, bien sea el empresario, bien sea el trabajador, cuando llega a su puesto de trabajo, al final automatizas. ¿A quién no le ha dicho su padre en casa, apaga la luz que no soy accionista de Iberdrola? Creo que a todos nos lo han dicho en su momento. Y la electricidad estaba muy baja. Ahora fijaos cómo estamos. Entonces yo pienso que es algo básico de educación, como nos va a pasar en la ciberseguridad, que vamos a tener que sentarnos con todos los empleados. Ayer salió un informe de que aproximadamente en una asociación concreta el 30% de las empresas habían sufrido ataques. Entonces se trata de formación, de que si te hago un SMS de tal tipo no entrar, no, pues en un mail de tal tipo tampoco abrirlo. Entonces en el tema energético pasa lo mismo. No nos va a quedar otra que dentro de las formaciones de los trabajadores impartir este tipo de cosas, de apagar el compresor, que no, pues bueno, pues habrá que poner un sistema de monitorización que no solo sea pasivo, es decir, tengo datos, sino que sea activo, de manera que tú desde tu móvil, o sea, a las 6 de la mañana hemos programado que la empresa no puede consumir más de 17 kilovatios, pues que llegue la alarma a la persona responsable y de que estás consumiendo 19, ya se han dejado el compresor, pues un pequeño relé, como decía mi compañera, que cuesta muy poquito, donde haces off. El apagar un compresor el viernes a las 6 de la tarde hasta que entre el lunes por la mañana, un compresor normalito, hablamos de 1.100 euros de ahorro al año. Y eso se deja constantemente. Entonces son pautas que se pueden enseñar. Juan, ¿cómo consigues que los datos los empleen realmente, no solamente los tengan, sino que los empleen y con ellos tomen decisiones? Porque ya te digo que mi experiencia a veces es que los datos los guardan y ya está. Sí, por lo general los clientes lo que buscan es una solución tecnológica que les resuelve un problema, lo ven como una inversión puntual y a partir de ese momento tiene que funcionar por sí sola. Y no siempre es así, o el 99% de los casos no es así. Como muy bien decía, al final la cuestión es la cultura. Nos tenemos que dar cuenta de que convivimos con la tecnología, la inteligencia artificial, incluso la robótica, que no es objeto de esta charla. Por lo general se ve como un enemigo y no como un colaborador. Me han puesto este programa y no me gusta y ya está. O tengo aquí un robot y me va a quitar el puesto de trabajo. O viene la inteligencia artificial y nos va a esclavizar. Son cosas que en nuestra cultura tenemos. Yo creo que es un poco, ¿no?, como el Gollum, ¿no?, el mito judío del Gollum, ¿no?, que es una criatura un tanto malvada, ¿no?, y monstruosa que nos va a terminar por someter. Y creo que ese cambio cultural, aunque sea un poco exagerado lo que he dicho, pero es cierto. Yo no he hablado todavía con nadie en el que le hablas de implantación de nuevas tecnologías y crea que eso va a generar puestos de trabajo. Todo lo contrario. Entonces, yo creo que es muy importante el darse cuenta de que hay que estar muy pendiente de los datos. Se pueden automatizar funciones como, por ejemplo, apagar un relé o hacer que un determinado dispositivo, sea un agente inteligente, o sea un robot, o sea un sistema de inteligencia de negocio, nos dé una determinada información, pero lo que tenemos que hacer ver al humano es que nuestra función como meros ejecutores de tareas repetitivas que aprendimos hace 20 años, ese rol, ese puesto de trabajo va a desaparecer, pero dentro de nada. Dentro de nada. Yo siempre lo digo cuando doy una charla, estamos hablando de que 780 millones de puestos de trabajo en todo el mundo van a transformarse o desaparecer. El que sepa verlo lo transformará, el que no sepa verlo desaparecerá. Y entonces yo creo que es fundamental que las personas sepamos que lo que tenemos que hacer ahora es gestionar información en nuestras profesiones, desde el puesto más aparentemente alejado de lo que son las tecnologías de la información hasta el CEO. Alfonso, ¿qué opinas? Porque tú también Sí. te dedicas al mundo informático y estoy convencida Sí. que muchas soluciones tuyas las emplean a un 10% y no al 90%, Seguramente. que es lo que debían, ¿no? Seguramente sí. Pero yo como os comentaba antes, veo más la tecnología que tiene que ser transparente. Transparente porque nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para que todo funcione, ¿no? El apagar el compresor y demás, ¿no? Pero si el fabricante nos da la posibilidad de hacer esas cosas por nosotros, muchas veces es mejor. Ayer viendo, ¿qué iba a decir aquí? Me encontré con
una noticia, un artículo de que Microsoft con su Xbox es un aparato es una consola que usan los chavales para jugar y demás. ¿Qué pasa con estos aparatos? Que consumen mucha energía porque tema de gráficos consume muchísima energía, ¿no? Y también las descargas de los juegos y demás. ¿Qué es lo que está haciendo Microsoft en este caso? Pues está implementando sistemas en esas máquinas para que se descarguen las aplicaciones en los momentos de menos consumo automáticamente. O sea, no se lo descargue cuando la persona quiere, sino cuando hay menos consumo, y hagan ese tipo de cosas que necesitan más energía en momentos, y cuando están enganchadas a la red y saben que los datos, como decía Juan, la empresa a la que estás conectada utiliza en esas franjas horarias energía que es más limpia, en ese momento lo hacen las descargas. Apple, ¿qué está haciendo? Está haciendo algo parecido también. Que se cargue tu teléfono o tu dispositivo. O sea, tú llevas un reloj, llevas un teléfono y no sabes qué energía está utilizando. Sin embargo, el fabricante está implementando sistemas para cargar esos dispositivos en momentos que la energía o es más barata, consume de otro tipo de energía verde o lo que sea. Entonces, bueno, hay otros fabricantes también, que por ejemplo Canon tiene una línea de remanufacturadas, que la llaman así, que son impresoras de segunda mano, que lo que hacen es las recogen, las vuelven a poner y las vuelven a poner en el mercado. ¿Por qué hacen esto? Porque al fabricar una impresora nueva están ahorrando o están emitiendo menos CO2 al planeta, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de cosas también son interesantes, que grandes compañías que todo el mundo conoce, que todo el mundo utiliza, pues hagan ese esfuerzo. Aparte de nosotros hacer también el esfuerzo bueno, pues nosotros tenemos un sistema de fichaje y bueno, pues hay sitios en que no quieren poner una máquina para que consume energía, ya la puede consumir el propio trabajador de su propio móvil, y le ponemos un tag que no tiene alimentación de ningún tipo, simplemente está marcando la posición. Cuando llega la persona a trabajar, pasa su teléfono y ya ha fichado. Solamente utilizamos una energía, la energía en este caso del teléfono del trabajador. Ismael, bueno, ¿qué opinas de todo Yo es que esto? estoy yo como instaladores, Claro. Estamos en el lado de la recogida de datos y complicar la vida a esta gente. O sea, nosotros recogemos los datos y ha dicho que hay infinidad de sistemas de recoger Que se datos. apañen. Pero bueno, Que se apañen. es nuestro trabajo. Nosotros hacemos el nuestro, sabemos cómo hacerle, y lo que quiero decir es que ha evolucionado mucho la forma de hacerle. Hay muchos sistemas que nos han dejado de complicar la vida a la hora de instalar cosas, a la hora de recoger datos, porque ahora es verdad que lo que queremos es saberlo todo. Queremos saberlo todo, saber lo que está pasando en todo momento, en nuestra casa, en nuestras empresas, incluso lo que está pasando en nuestros ayuntamientos, con nuestros sitios públicos. Nos pica la curiosidad, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué en la Junta hay tanta gente trabajando? Y, bueno, este tipo de cosas. ¿Y cuánto se gastan? Que tienen las luces encendidas y las tienen apagadas. Aquí tenemos la luz encendida y las ventanas abiertas. Seguro que alguna luz no hacía falta. Pero bueno, nos interesa mucho el saber y el saber y el saber. Claro. Pero nos interesa saber para gestionar. Claro, para. Es que somos el Hay- país del cotilleo. Hay dos tipos. Tú lo acabas de decir. Hay dos tipos de saber. En este momento estamos con la eficiencia. Entonces nos interesa saber para analizarlo eficientemente. Es verdad que muchas veces la eficiencia está totalmente regañada con la parte emocional. O sea, queremos saber, y una de las bases de la felicidad es la ignorancia. Cuanto más ignorantes somos, más felices somos. Y queremos saber y saber. Pero bueno, como estaba hablando de la eficiencia, pues necesitamos saber. Porque si no tenemos todos estos sistemas de recogida de datos, es imposible saber luego qué podemos hacer con ellos. Y una vez que los tenemos, pues luego ya están
como vuelvo a decir, estos señores para tratar los datos y dar las soluciones a las empresas o a quien les encarga qué pueden hacer con esos datos, se lo puedan dar. Y es verdad, pues eso, que emocionalmente está muy reñido la eficiencia con nuestras emociones en las empresas. Llegas a los empleados y les dices, por lo que habéis dicho, os vamos a cambiar los turnos porque es más barato trabajar de noche o es más barato trabajar por la tarde en vez de por la mañana. Tú ya tienes tu vida hecha, que por la tarde llevas a tus niños a judo, al otro a baloncesto, no sé qué, y te dice la empresa que ahora esto no, y dices, coño, la empresa se va a ahorrar un dinero y es verdad que vamos a seguir con nuestro puesto de trabajo, pero ya ahora tengo que contratar a una persona para que me atienda a mis hijos en casa, para que me haga este tipo de cosas. Entonces, es verdad que es difícil de compaginar. La eficiencia, pues la tenemos industrialmente y todo eso, sabemos dónde tenemos que llegar, pero que también hay que acompañarlo un poco con la parte emocional, seguro. No hay peor cosa para nuestro cuerpo que no darle cosas eficientes. ¿Qué es lo más eficiente para nuestro cuerpo? Beber agua, tomar proteínas en su momento, cada cosa. ¿Qué es lo que nos mola a nuestro cuerpo? Joder, pues tomarnos unos cubatas, unas cervecitas y pasar un rato con los amigos. Y eso es malo. No es eficiente para nuestro cuerpo, pero es necesario. Bueno, creo que es necesario, pero que no podemos obviar eso. Entonces, estos señores son los encargados de, con los datos que podemos hacer nosotros que se recojan, estos señores, esos datos, poder integrarlos, poder tratarlos y poder decir a cada parte responsable lo que debería hacer con ellos. Creo, es una opinión. La tecnología avanza súper rápido. Muchas veces estamos hablando ya del punto 4, 5, 7 y ya no sé en qué punto estamos, ¿no? Y hay empresas que aún no han empezado a informatizarse y a meter la tecnología como tienen que ponerla. ¿Dónde nos va a llevar esto? ¿Hacia dónde avanza la tecnología? ¿Se nos va a simplificar de tal manera que todos los que están fuera decidan entrar? ¿Nos va a complicar más la vida? ¿Hacia dónde pensáis que va la evolución tecnológica en este terreno? Bueno, primero decirte que me vas a dar tu teléfono después. Grandes conclusiones, además, ¿eh? ¿Hacia dónde va en ese sentido? Claro que nos va a complicar un poquito la vida, pero es que estamos en una sociedad del cambio, un cambio constante. O te adaptas o mueres. Pero ocurre en todos los ámbitos, ¿eh? Ámbito familiar, la manera que teníamos de vivir cuando nosotros éramos pequeños con respecto a la manera de vivir que tiene la juventud es diferente. Tenemos que adaptarnos, crear nuevas reglas. Y en el ámbito profesional también tenemos que crear nuevas reglas. Y si ahora, como consecuencia de la guerra de Ucrania, ha cambiado el paradigma del mercado eléctrico, pues nos tenemos que adaptar. Porque tenemos a muchos países no voy a decir a nuestro entorno, pero sí muchos países en este planeta que nos están adelantando por la derecha, por la izquierda y por todos lados. Nos estamos quedando y en este caso sí que tengo que hacer una crítica a nivel política, evidentemente no estamos dando los pasos que tenemos que dar. Nos estamos olvidando de la realidad. Ahí la única parte que vamos a decir que efectivamente China va por delante porque tiene un plan a 20 años. Lo ha tenido los últimos 25 sacando a 600 millones de personas del umbral de la pobreza y tiene un plan porque no tiene que justificarse cada 4 años. Aquí, como no podemos llegar a un pacto de Estado en mínimos y a partir de ahí cada uno dé su librillo, depende de quién esté, pues lógicamente nos está llevando a que estos cambios podríamos ser con mayor capacidad de adaptabilidad. Por ejemplo, país del pelotazo, es decir, no, ahora venga, burbuja inmobiliaria, ahora burbuja tecnológica, paneles solares por todos los lados. Y no estamos pensando, efectivamente, no tenemos materia prima, no tenemos muchos de los materiales que decías, efectivamente. Ya estamos pensando si debemos de traer importados esos paneles o lo que debemos es invertir realmente el dinero público en I+D para desarrollar paneles que dentro de 25 años puedan ser reciclables y podamos utilizar esa tecnología. No vamos a poner unos paneles que a ver qué hacemos con ellos en 25 años. No, pero es que hoy es el hoy. El cortoplacismo, te doy la subvención, no pagues nada, la pides, porque seguimos con el mismo error, efectivamente el subvencionismo. Entonces, eso es algo que nos gana Estados Unidos. Es decir, sí, ¿quieres poner aquí una fábrica? Yo te regalo el terreno,
te voy a condicionar que el 50% del empleo no cualificado lo pongas de la región y el cualificado lo traes de donde quieras, quiero actividad y luego te doy una serie de ventajas fiscales y demás. Aquí es toma pastizal para que abras la empresa, pero luego te aso impuestos. Estamos penalizando el emprendimiento, el autónomo que abre un bar, y coge a 2 personas para trabajar, porque tenemos una estructura de gasto que cada día nos parecemos más a Argentina, tenemos tanta duplicidad en el coste público que al final hay que recaudar mucho impuesto. Entonces realmente hay que bonificar al emprendedor, que además es el que va a ser el que se va a poder adaptar a todos estos cambios. Y ahí vamos, creo, muy por detrás. Estoy totalmente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Pues ya somos 3. Por introducir algunos elementos en cuanto a cómo nos va a afectar toda la tecnología. Por ejemplo, las empresas tecnológicas que trabajamos con inteligencia artificial, perfiles que tenemos que empezar a demandar y que ya estamos buscando son filósofos o psicólogos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es una caja negra. Y ya yo, por ejemplo, yo tengo 52 años. Y ya me cuesta. Sé los objetivos, sé definirlas, sé crear proyectos de IA, pero sería incapaz de crear o desarrollar un proyecto de inteligencia artificial. Me ha desbordado. Yo programo. Me moriré como programador, aunque sea empresario, pero yo programo siguiendo una secuencia lógica. Si pasa algo, tomo esta decisión. Si pasa otra cosa, tomo esta decisión. Y puedo jugar con porcentajes. La IA no es una caja negra. Y los programadores del futuro, a mi modo de ver, serán psicólogos que interpretarán y educarán a esa inteligencia artificial. Y eso, evidentemente, es un cambio en el que no me atrevo a opinar. Nos has dicho cómo va a venir. Yo me acuerdo de lo que llamaban la era de los profetas. Y es un cambio que ya he visto hace tiempo. Mi socia es psicóloga organizacional. Ajá. Sí, por ahí van los tiros. Sí. Pues yo recuerdo los años 80 se llamó la era de los profetas. Todos los gurús informáticos decían que en el año 2000 habría robots, viajaríamos a Marte, habría vehículos volantes. No pasó nada de todo eso. Hace 10 años ningún profeta decía nada y nos hemos encontrado con que todo ha pegado un cambio, un vuelco enorme. Pero luego al final decían los griegos que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es lo mismo, los cambios son más acelerados porque el mundo va transformándose evidentemente, pero creo que lo que tenemos que tener claro es que debemos adaptarnos a lo que nos venga y sobre todo estar preparados. Es que yo creo que lo que tú has dicho es que es así. Es que no podemos seguir pensando a qué va a suceder dentro de 2 o 3 años. Tenemos que pensar qué es lo que puede venir dentro de 10 años y estar preparados con un plan. Yo siempre he creído que es mejor un mal plan a no tener ningún plan. Sí. Es que acordaros del miedo que había cuando estaban los ordenadores, cuando empezaron los ordenadores, ¿cuánto empleo va a perder? ¿No? Si lo que ha creado es empleo tecnificado, donde los salarios son mejores, ¿no? Porque es gente con formación. Entonces aquí ocurre lo mismo. Aquí en el campo hay que tecnificar el campo, sí, claro. Hay que aprovechar estas nuevas tecnologías. Sí, sustituiremos empleos, pero tendremos otros mejores que cotizarán más, que tendrán mayor valor añadido, que gente que se forme no se irá fuera porque aquí tenga una oportunidad. Si es que lo tenemos muy fácil. La cuestión es la toma de decisiones. Que por desgracia se tarda mucho en tomar decisiones en este país, tanto administrativamente de un gobierno al otro y del otro al uno, como en el mundo de la empresa también, ¿no? Hay veces que se tarda muchísimo. Fíjate el autoconsumo. El que yo te diga que una de las mejores zonas de todo el país para autoconsumo de una empresa sea Vitoria, me digas tú, ¿Vitoria? ¿O será Zamora, Almería, Extremadura? Pues es Vitoria. ¿Por qué? Porque además de las famosas subvenciones, el gobierno vasco tiene una deducción fiscal del 30% de la base liquidable de impuestos sociedades. Aparte de porque lo que nos ha comentado, ¿no? O sea, que tienen las... Pero está hablando del autoconsumo. Hablo del autoconsumo, que no solo tiene la subvención, sí, la ayuda, ¿no?, hipotética que hay, sino que además hay una deducción fiscal por parte del gobierno. ¿Qué hace? Incentiva a empresas, incentiva que haya una actividad económica, pero no vía toma dinero, sino es vía tú hazlo, que ya, yo voy a generar un empleo donde no lo había, voy a dejar de recaudar una parte, es decir, como empresa, vamos a pensar, el Estado, ¿no? Piensa como empresa y dice, voy a recaudar un mínimo de donde no había recaudación, porque voy a generar una actividad económica y te dejo 15 años para que cuando tú des ganancias te toca pagar impuestos a sociedades. Mira, no lo pagues porque tienes aquí un acumulado de una deducción fiscal que tenías, y haces los números en los paneles solares y la sale mejor en Vitoria que en Zamora.
Para que veáis cómo son las cosas, ¿entiendes? Y dirías, ¿cómo es posible? Si ¿dónde hay radiación? Tenemos en Almería, tenemos en otras zonas. Bueno, pues hay que incentivar de una manera lógica e inteligente, no vía subvención, sino vía ventajas fiscales en la actividad del día después. Esa es una visión que Europa tiene que cambiar muchísimo para adelantar, para poder hacer mejores cosas. Nos quedan 10 minutillos. Se abre un turno de preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta a cualquiera de los ponentes. ¿Lo tenéis todo clarísimo? ¿Tenéis todos los datos que necesitáis y sabéis cómo emplearlos y cómo utilizarlos? Bueno, pues si no aprovechamos el tiempo para comentar algunas cosas, no vamos a hablar de nuestro libro. Claro. Vamos a hablar un poquito de la realidad vuestra. Entiendo que aquí habrá gente de hostelería y, digamos, de alguna manera traduciendo todo esto a lo que es vuestro día a día, que sepáis que, como decía mi compañero Fausto, se trata de sentido común y se trata de analizar un poquito qué es lo que os pasa y daros cuenta, un restaurante, esas cámaras frigoríficas que tenemos en el interior, tenemos mucha pérdida energética que se puede medir y simplemente hay casos en los que hay que cambiar la goma porque llevamos 20 años con la cámara, o simplemente que tenemos que coger vaselina e hidratar la goma para que vuelva a hacer ese vacío y no se nos pierda la temperatura, que no lo hacemos. Quiero decir que, traducido a vuestro día a día, hay cosas de sentido común que no tienen un coste elevado, pero que nos pueden reducir el coste y que efectivamente se puede medir. Cuando hacemos un restaurante nuevo o cuando adquirimos un negocio nuevo, no pensamos mucho en por qué ponemos los fogones al lado de la cámara refrigeradora, por qué no redimensionamos la cocina o cambiamos cierto orden para no transmitir calor a la nevera ni frío a los fogones y los ponemos al lado. ¿Por qué no recargamos las cámaras a final del día cuando la energía es más barata y que luego vamos a cerrar ya las compuertas y a la noche le va a costar recuperar la temperatura menor? No, cogemos después de quizás un horario que la electricidad está cara y resulta que nos ponemos a abrir y a recargar las cámaras con un calor en verano de 38 grados en el exterior. ¿Por qué no, si le da el sol al negocio, bajamos los toldos para que no suba tanto la temperatura? ¿Por qué no efectivamente controlamos los termostatos, como decían los compañeros antes? ¿Por qué no capamos esos termostatos para que si tenemos una persona, yo mismo, que soy muy caluroso, obligarte a no poder bajar la temperatura de 27 en verano y reducir costes? ¿Por qué no organizar bien el restaurante si tenemos diferentes salas y no empezar a llenar una parte de una sala hasta que no tengamos otra llena para no tener que climatizar esa otra sala? Porque en el clima, en este tipo de negocios, se os va muchísimo dinero, aunque no lo penséis. El aire acondicionado se va mucho dinero. Entonces, controlar la temperatura de nuestro local es importante. Una simple cortina de aire en la entrada, si estamos obligados a tener la puerta abierta, también nos puede solucionar el escape de temperatura, bien sea invierno o verano. Entonces, ya veis que son pequeñas pautas lógicas, pero que muchas veces no nos paramos a pensar. Os podría decir más de comportamiento del ser humano. Sí, pero todas esas pautas que estás diciendo vienen, a mi punto de vista, vienen todas porque el desconocimiento de todos esos empresarios, en este caso de hostelería, que si todos se fían de su cuñado, de su amigo y de cómo la ha ido. En vez de coger y tener a un pequeño profesional y decir, el de los climas, pues contrata un mantenimiento. Sí, claro. Contrata un mantenimiento con una empresa de climatización que sí que va a tener un costo mensual o anual, que me va a tener al día todos esos aparatos de climatización. Es un costo que va a tener, pero el retorno en el ahorro lo va a notar. Entonces, lo mismo que si van a cambiar una cocina. Dejarse asesorar, no decir, no, es que yo prefiero tener las cazuelas aquí, quiero estar friendo aquí. O sea, el problema es que en este país, en esta sociedad, no nos fiamos de los profesionales. Siempre hacemos caso a un cuñado, un amigo, etcétera, porque creemos que el profesional nos va a cobrar y ya tenemos que andar pagándole. Ese es el problema, que no recurrimos a los profesionales a hacer cada cosa, y eso es lo que nosotros en el sector nuestro, que como hemos hablado antes, que es el eléctrico, es lo que estamos intentando cuidar e intentando que
que todos vayan hacia un profesionalismo, o sea, que contraten a un profesional. En este caso, vosotros que estáis con el tratamiento de datos, nosotros que estamos con el tema de las instalaciones, es lo que hay que intentar concienciar a la sociedad, porque el problema es ese, los desconocimientos y todos tenemos un amigo, y es como todo, o sea, lo que funciona a tu amigo no tiene por qué funcionarte a ti, porque son instalaciones completamente diferentes. Y yo creo que, a mi punto de vista, que es lo que tenemos que intentar hacer a la sociedad. Es decir, que se fíen de los profesionales, que para eso están, y evidentemente tienen una carrera dilatada. Totalmente de acuerdo, educacional. Y lo que tú dices es clave, ¿eh? O sea, realmente si tú imputas el coste del aumento anual del sistema de aire acondicionado como consecuencia de no hacer un buen mantenimiento y limpiado de los filtros de manera anual o otro tipo de controles, como tú bien dices, realmente económicamente sale rentable. Lo que pasa es que decimos, no, es que el aire, es que aquí apago, y si bajas el filtro, está ahí de 5 años que no han hecho absolutamente nada. Y eso cada año igual aumenta el consumo del sistema un 10%. Y es una cosa tan sencilla, claro, hay que pagar a alguien para que una vez al año, antes de que empiece la temporada, venga, te limpie, te adecúe, analice cómo tienes todo, si las fases están bien equilibradas, de cuando se lo hicieron de origen, y tener la cosa bien optimizada. Bueno, estamos en tiempo. Hemos cumplido. Perdona. Las placas solares puestas en los tejados requieren mantenimiento. Sí, pero es un mantenimiento muy sencillito, ¿eh? Son instalaciones muy sencillas, o sea, no tienen una alta complejidad. Al fin y al cabo, lo que tienes que analizar es revisar si aquí hace viento y demás, entonces revisar que los anclajes estén correctos, que las orientaciones sigan bien, que las conexiones vayan bien, que todo el cableado hasta donde está el inversor de las instalaciones. Hay muchas cosas más, pero te quiero decir, a nivel general es una instalación muy sencilla, no es de una alta complejidad, como hay otro tipo de equipos que sí que requieren un nivel. O sea, nosotros muchas empresas, cuando acabamos de hacer la instalación de autoconsumo, primero decimos, ¿tienes alguien de mantenimiento que tenga unos mínimos? Pues vamos el primer año, le decimos cómo hay que hacerlo y que lo haga. Ahora, si no cree que no tiene personal cualificado o que no tiene ciertas cumplidas normativas de prevención y demás, pues nosotros, lógicamente, forma parte de nuestro trabajo y de nuestro negocio, y encantados de ir a hacerle los mantenimientos, ¿no? Pero que no es como un ascensor, vamos a decir, que requiere de un nivel alto de seguridad y de profesionalidad, que sí o sí tiene que ser la empresa que ha instalado el ascensor o que se dedique a esto, ¿no? Sino que creo que hay mucha posibilidad de que la propia empresa pueda llevar un poquito el mantenimiento de este tipo de instalaciones, muy sencillito. Pues yo me fijaba más en que se ensucian los paneles y pierdan. Nosotros aportamos una guía muy fácil. Una vez hemos acabado la instalación, le damos una guía que son 2 folios donde le decimos las pautas y la periodicidad, y dependiendo del clima, en qué momentos es interesante limpiarlos. Es muy sencillo, ¿eh? O sea, tenemos en algunas canteras, por ejemplo, que le hemos puesto un sistema de riego, porque efectivamente si se acumula mucho polvo se reduce su producción. Entonces, dependiendo del enfoque de cada cliente, se puede ver si estás en una zona u otra, una zona de mucha polinización, una zona pues, de mucho polvo de cantera cercana o lo que sea, pues se analiza y se te dice más o menos cuáles serían las pautas, que de una manera muy sencilla puedes limpiar los paneles rápidamente. Queda una última pregunta, por favor. Has hablado de baterías reales y virtuales. ¿Nos puedes explicar un poco más y cómo está de avanzado? Mira, nuestro departamento I+D está muy inverso en eso, porque sabemos que con los fondos de Generation y todo el tipo de empresas que se están a día de hoy implantando, creemos que en los próximos 3-5 años va a ocurrir como los últimos 8, que bajó aproximadamente un 80% los paneles en este país. Creemos que puede bajar hasta un 50% las baterías físicas. Entonces, las baterías físicas, en el momento que llegue a ese punto de equilibrio, puede ser que de las empresas que tengan ahora a día de hoy autoconsumo, ya nos compense, si no abren los fines de semana, esa producción que estamos perdiendo el fin de semana, acumularla y utilizarla o en puntas de potencia, como decía mi compañera, o en puntas de precio del mercado para utilizar esa energía acumulada. Pero tiene que ser cuando las baterías bajen más, las físicas, ¿vale? Las baterías virtuales lo que nos dan es que dependiendo, habría que explicaros más profundamente, ¿no? Pero podemos conseguir que un operador nos acumule esos excedentes y en vez de compensarlo de una manera que a día de hoy se hace con la factura simplificada y demás, simplemente acumular ese consumo y poder aprovecharte de él en otro momento, o incluso, en mi caso, os pongo un caso muy cercano, mis padres tienen en Burgos una casita que hemos puesto los paneles y yo vivo en un piso. Entonces, lo ideal sería
que estamos en ello para encontrar el punto de equilibrio, es esos excedentes que están colgando a la red, una vez a ellos se les llena la batería, ya si están produciendo más de lo que están consumiendo en casa, directamente esos excedentes van a la red. El objetivo es poder virtualmente coger esa acumulación de excedentes y yo en mi casa, en un piso, vincular los dos puntos de suministro y entonces reducir mi factura con kilovatios que realmente los he producido allí. Entonces la batería virtual, una wallet, hay una serie de características que podemos aprovechar. Tú tienes un bar aquí en el centro de Segovia, tienes una casa en un pueblo cercano, que tienes un techo donde puedes poner un autoconsumo de 7-8 kilovatios pico y puedes aprovechar esa producción en tu local que realmente no dispone de tejado. Entonces, hacia eso tenemos que maquinar, tenemos que darle vueltas y tenemos que analizar cómo poder ahorrar. Este tema es un poco lo que voy a hablar yo dentro de 15 días. Perfecto. Pues... fotovoltaico, pues me comentan que no sería rentable por la orientación, por la estructura de la empresa, y yo me gustaría saber si puedo instalar una central fotovoltaica en otro punto, en un terreno, y verterlo o poderme aprovechar de ello. Eso en Segovia a ver, no existe. el autoconsumo compartido creo que antes eran 500 metros, ahora son los 2 kilómetros, ¿no? Concretamente, si tienes más de 2 kilómetros hay que buscar otras vías. Como bien dices, pues puedo poner una planta de generación si hay punto de conexión y se puede acceder a ello y dedicarte a dos reales decretos diferentes. Una cosa es el Real Decreto de Autoconsumo y otra cosa es el Real Decreto de Generación. Entonces, lo que haces es un balance virtual dentro de tu propia empresa en cuanto a pérdidas y ganancias. Yo me estoy gastando tanto en comprar la energía de esta manera y ahora he puesto una huerta solar, vamos a decir, donde voy directamente generación. Lo que hace es haríamos una representación en el mercado para que vendas o vía mercado al precio que esté y con los ingresos que obtienes de aquí compensas los gastos que tienes de energía. O generar un PPA contigo mismo, es decir, pactar un doble precio entre tu producción, ¿vale? Puede hacer una especie de swap financiero donde tu empresa se aprovecha del precio y tú, si le das un valor de 52 euros megavatio a 7 años en un pacto del horario solar donde tú vas a producir la generación, compensas el gasto que tú vas a tener en esas horas. Pero se pueden hacer más cosas, ¿eh? Estos son dos de aquellos, pero ahí te tendríamos que explicarte qué opciones tienes. Que se nos acaba el tiempo, que Perdón. tiene un ponente a continuación que va a hacer una ponencia sobre energías renovables. Y bueno, pues os agradezco muchísimo vuestra participación y como conclusión de esta mesa no hay barreras tecnológicas, no hay barreras económicas, hay barreras sociales, hay barreras culturales y hay barreras psicológicas. A ver si conseguimos romperlas. Gracias a todos. Adolfo Bartolomé, pues todo tuyo.